Bueno, bienvenidos, ¿no es cierto? Ya estamos todos preparados, ¿no es cierto? Para la primera clase, ¿no es cierto? De segundo medio. El último año, teóricamente, ¿no es cierto? Para la PTU, ¿no es cierto? Que son todo lo que viene de séptimo, octavo, ¿no es cierto? Primero, medio y segundo medio, ¿no es cierto? Terceros, ¿no es cierto? Y cuartos, ¿no es cierto? Son más tirados a los selectivos, ¿no es cierto? En el caso de tercero, es todo lo que es estadística y probabilidad. Estadística, ¿no es cierto? Y en cuarto, ¿no es cierto? Es todo lo que viene siendo, ¿no es cierto? Eh, Funciones, ¿no es cierto? Funciones, ¿no es cierto? Creo que también hay otros ramos, ¿no es cierto? Propuestos por el Mineduc. Para el que no sabe qué es el Mineduc, es el Ministerio de Educación de Chile, pero aquí le decimos cariñosamente Mineduc, para abreviarlo, ¿no es cierto? Pero creo que hay más ramos, ¿no es cierto? Donde donde hay uno específico de geometría y otro específico para números. Así que estos son los que eligieron, por lo menos mi colegio, ¿no es cierto? Pero insisto, los colegios que ustedes pueden darles, ¿no es cierto? Pueden ser diferentes o le puede dar al revés, ¿no es cierto? Funciones para tercero y estadísticas para cuarto, ¿no es cierto? Pero tercero y cuarto, lo único nuevo que hay en tercero y cuarto son los números imaginarios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los números imaginarios. Pero es bueno tener una noción, pero no eh, por los ejercicios, ¿no es cierto? Bueno, estos ya 5 primeros minutos creo, ¿no es cierto? A ver cuánto llevamos. Bueno, 3 minutos, bueno, nada mal. Y vamos a ir, ¿no es cierto? Para segundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Segundo medio, ¿no es cierto? Con los números irracionales. Irracionales, ¿no es cierto? Donde son todos los racionales, ¿no es cierto? Si queremos entender los irracionales, tenemos que entender los racionales. Racionales, ¿ya? Los racionales son todos aquellos números que se pueden describir de la forma A partido B, ¿no es cierto? Con B que sea imposible que sea 0. ¿Por qué? Porque si B es 0, no se indetermina. Error, falla, ¿no es cierto? Porque no existe la división por 0. ¿No es cierto? Si intentamos hacer esto sería 0, ¿no es cierto? Más 0, más 0, más 0, bla, 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 hasta el más 0 sub n, ¿no es cierto? Hasta el último 0 que nunca va a ser igual a, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo de un racional podría ser 3 medios, ¿no es cierto? Número natural, ¿no es cierto? Digo, un número racional
¿no es cierto?, con la base, ¿no es cierto?, con b siendo distinto que de 0, que en este caso es siendo el 2, ¿no es cierto? Otro número puede ser 2 tercios, ¿no es cierto?, o 4 sextos, que viene siendo lo mismo que este, ¿no es cierto? Si aplicamos la simplificación, ¿no es cierto?, ambos se pueden dividir por 2, son números pares, ¿no es cierto? Y también podemos, ¿no es cierto?, seguir aumentando, ¿no es cierto?, como 6, ¿no es cierto?, 6 novenos, o no sé, 5, ¿no es cierto? Pero dirán que este es un número entero, pero también es un racional porque está siendo dividido por 1. Está ahí, no se ve, pero está. ¿Ya? Así que, ya, entendido los números enteros, digo, números racionales, vamos con los irracionales. Son todos estos números, ¿no es cierto?, que no se pueden dividir, que no se pueden expresar como una fracción, ¿no es cierto?, de la forma A partido B, ¿no es cierto?, que con divisor diferente de 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, pi, ¿no es cierto?, que todos sabemos que es 3,14, 15, 92, 65, 35, 80, bla, bla, bla. ¿Ya? Que son prácticamente que los irracionales son todos aquellos números que no tienen fin, ¿no es cierto? Si lo partimos por 0, eso se indetermina, ¿ya? Se indetermina. Todos los números más conocidos, ¿no es cierto?, más conocidos, ¿no es cierto?, como irracionales son el propio pi, ¿no es cierto?, el número de Euler, ¿no es cierto?, que se expresa como una E, que es aproximadamente, ¿no es cierto?, 2,718, ¿no es cierto?, 2,71, 82, 81, 82, 84, 94, 99, 04, 52, bla, bla, bla. ¿Ya? O raíz de 2, ¿no es cierto? Raíz de 3, ¿no es cierto? Raíz de 5, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 10, entre otros, ¿no es cierto? O raíz cúbica de 2, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿no es cierto?, el número tendría que ser muy pequeño para multiplicarlo 3 veces y que me dé 2. Pero otra cosa es la raíz cúbica de 8, que eso es 2, un racional. Así que este no me sirve, ¿ya? En el grupo de los irracionales, ¿no es cierto? Ya vamos a borrar acá. Y ya entendido esto, ¿no es cierto? Vamos con algunas propiedades, ¿no es cierto? Propiedades, ¿ya? Nosotros tenemos una propiedad, ¿no es cierto?, que dice que con los que tiene que ver con los irracionales, ¿no es cierto? Y también con las raíces, ¿no es cierto? Aquí antes de pasar a las propiedades, ¿no es cierto?, vamos a ir al conjunto de las raíces, ¿no es cierto?
todos los que tenga raíz tenga esta R rara. Creo que primero era así, ¿no es cierto? Luego fue evolucionando ahí, ¿no es cierto? Creo que luego fue así. Y ahí, a lo largo de los tiempos, se llevó transformando en este simbolito, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que las raíces, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde hay ciertos elementos que hay que identificar para pasar a las propiedades. Por ejemplo, aquí la A va a representar la cantidad subradical, ¿no es cierto? La cantidad subradical, ¿no es cierto? Donde esta cantidad subradical, tiene que ser por lo menos 0. ¿Ya? Es decir, en el caso de que sea un número par, el índice. ¿Ya? Que en este caso lo representé como una N, pero los pueden representar como una I, como una I latina o como una Y, ¿no es cierto? Como una N, como una X, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿no es cierto? Se puede... aquí la representé con una N, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? El índice, ¿no es cierto? En el caso de que sea par, la cantidad subradical debe ser mayor que 0, ¿no es cierto? Porque si yo meto, ¿no es cierto? En una ecuación, ¿no es cierto? Si yo meto en cualquier programa de matemáticas, especialmente GeoGebra, ¿no es cierto? Y pongo esto con con el índice par, va a suceder algo así. Ahí. Va a ir, ¿no es cierto? Acá. Ven que va a ir despegando y lento, lento, lento. Y ahí va aumentando lento pero seguro, ¿no es cierto? Y esta, si es par, ¿no es cierto? No sé, esta específicamente es la raíz, la raíz de X, ¿no es cierto? Una cosa importante es que si ven esto y no ven ningún símbolo, ningún número ahí hay un 2. Un 2. Igual como pasa aquí, ¿no es cierto? Aquí hay un 1. No lo ven, pero está ahí. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto? Ahí va. Y la cuadrática, ¿no es cierto? Esta, ¿no es cierto? Es ahí. Y si nosotros vemos, se intercruzan en un punto. Y alguien, ¿no es cierto?, me puede decir cuál sería ese punto que, ¿no es cierto?, que la raíz de x sea lo mismo que x al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, le voy a dejar, ¿no es cierto?, que piensen ahí, ¿no es cierto?, hasta el minuto 15 aproximadamente, ¿no es cierto? Voy a bajar un poco y ahí, ¿no es cierto? Ahí pueden pensarlo, ¿no es cierto? Tienen 10 segundos más. Ahora sí tienen 10 segundos más, ¿no es cierto?
donde ya, aquí, ¿no es cierto? Estos van a ser iguales siempre y cuando sean la raíz de 1, ¿no es cierto? Y 1 al cuadrado. ¿Ya? Porque saben, la raíz de 1, que dos números multiplicados, un número multiplicado por sí mismo que me dé 1. 1, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto? Es 1, ¿no es cierto? 1 por 1, 1. ¿No es cierto? Así que ese punto es la coordenada 1,1. Ya, pero aquí me estoy adelantando. Esto es específicamente de límites, derivadas e integrales. Si quieres que haga un curso específicamente de eso, déjenmelo abajo en los comentarios para yo saber. Y entrenar un poco más de funciones. ¿Ya? Ya, así que vamos a ir con las propiedades de las raíces. ¿Ya? Entonces vamos a aumentar un poco. Ya, así que raíces, propiedades. Que esto que son fáciles de aprenderse, pero pero cuando lo llevamos a la práctica, ¿no es cierto?, nos cuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera, ¿no es cierto?, dice que la raíz enésima de A es B, tal, ¿no es cierto? Esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a como A es B elevado a la enésima. Ejemplo, la raíz de 3, ¿no es cierto? No, la raíz de 9, ¿no es cierto? De 9 es 3, tal como, ¿no es cierto?, 9 es 3 al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Recuerden lo que dije hace un par de minutos, que si no hay un número es porque hay un 2. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se entiende, ya. Vamos con la siguiente propiedad, la 2. Aquí tengo esta expresión, ¿no es cierto? Y esto va a ser con la raíz enésima de A elevado a M. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos con un ejemplo. La 9, ¿no es cierto?, un medio. ¿No es cierto? Que eso, n viene siendo 2, así que eso iba a ser, y aquí hay un 1, así que va a ser la raíz de 9, que eso es 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir acá. ¿Ya? Ya, 3. Ustedes si quieren pueden pausar el video. Ya. Si yo tengo la enésima raíz de A por la enésima raíz de B, entonces esta propiedad me dice que puedo conservar la raíz, ¿no es cierto?, la raíz enésima, y multiplicar las cantidades subradicales. Ojo, si son iguales, si no, no. Si no, se queda expresado. Ejemplo, la raíz de 3 por 9, no, ya lo utilizamos, ¿no es cierto?, por 8, ¿no es cierto?, un medio, ¿no es cierto? Aquí aplicamos el 8 un medio, lo aplicamos
la propiedad pasada, ¿no es cierto? La raíz de 3, como tiene el mismo índice, 3 por 8, ¿no es cierto? Que eso es raíz de 24, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a hacer... aquí no sé qué hace esto acá, pero lo borramos, ¿no es cierto? Aquí ya llevamos a la cuarta y son 6 propiedades, ¿no es cierto? Ya. Son 6 propiedades fáciles de aprender, ¿ya? La cuarta propiedad dice que si yo tengo la raíz enésima de la raíz enésima de A, yo puedo multiplicar las cantidades subradicales m por m y conservar la raíz, ¿no es cierto? Ejemplo, tengo la raíz, ¿no es cierto? Ahí vamos a borrar por la raíz, ¿no es cierto? Cúbica de 9. No, mejor de 4, ¿ya? Así que aquí hay un 2, 2 por 3, 6, la raíz a la sexta de 4, ¿ya? 5. No, son 7 propiedades, ¿ya? Así que una más, una menos, que tanto, ¿no es cierto? Aquí tengo si yo tengo la raíz enésima de A y la estoy dividiendo por la raíz enésima de B, entonces yo puedo conservar el índice y dividir las cantidades subradicales. Esta es muy similar a la 3, pero en vez de multiplicar, dividir. ¿Ya? La sexta propiedad me dice que si yo tengo la raíz enésima de A y la estoy multiplicando por la raíz enésima de B, entonces yo puedo desarrollarlas siempre y cuando, ¿no es cierto?, multiplique los índices y las cantidades subradicales las eleve al otro exponente. Y un ejemplo de las 5, ¿no es cierto? Por ejemplo, la raíz de 3 dividido la raíz de 2. Así que esto quedaría como la raíz de 3 medios, ¿ya? Y en caso de y un ejemplo de la 6 vendría siendo por ejemplo, la raíz a la cuarta de 9 por, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Así que esto me quedaría 4 por 2, 8, raíz de 9 al cuadrado por 2 a la cuarta, ¿ya? Así que esto me quedaría raíz, la octava raíz, o no sé cómo se dice, ¿no es cierto?, de 81 por 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, ¿no es cierto? Y esto quedaría como raíz del 8, ¿no es cierto?, de 1296, que sinceramente no sé si tiene raíz al lado, una raíz, un número que se multiplique 8 veces por sí mismo para que obtenga este número, pero seguramente no les van a pedir esto, sería un cálculo muy grande, sería un número muy específico para que lo pregunten, así que posiblemente sea solamente esta expresionilla.
Y la séptima propiedad, pero no menos importante, y aparte ¿cuánto llevamos? 25 minutos. La séptima propiedad es que si yo tengo a por la raíz enésima de b, yo puedo entrar a la... Yo puedo ingresar a la raíz, ¿no es cierto?, enésima de b, siempre y cuando lo haga siendo elevado a la enésima potencia. Y esto multiplicado por b. Ya. Ejemplo, en 2 raíz de 3. ¿No es cierto? Y aquí es 4, ¿no es cierto? 2 al cuadrado es 4 por 3. Y esto es raíz de 12. Y lo mismo lo puedo hacer al revés, ¿no es cierto? Pero como dije antes, al principio de pasar las propiedades, hay que saber, hay que sabérselo, ¿no es cierto? Y hacerlo con cuidado, porque cualquier error de cálculo nos pueden, no sé, arrojar 1295 y era 1296, por ejemplo. ¿Ya? Hay una octava propiedad, a ver si mal no recuerdo. No me acuerdo de la propiedad exactamente, pero bueno, ahí se lo digo. Ya, vamos con un ejercicio, ¿no?, ya de las propiedades. Ya, voy a aumentar, ¿no es cierto?, aquí, a ver si me ayuda la aplicación y lo haga lo más rápido posible. Ya, entonces ya, ¿cuánto llevamos? 28 minutos. Ya, este va a ser el ejercicio, ¿no es cierto? No, me quedó mal. Yo ya lo guié, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A ver, si la... ya me... no, olviden lo de la octava propiedad, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tengo... Ya, aquí... aquí 3 a la cuarta, a la tercera, 2 raíz de 8, ¿no es cierto? Y el ejercicio es hacerlo, ¿no es cierto?, esto con una sola R, ¿no es cierto?, que quede aquí, no sé, 1296 a la octava, ¿ya? Que quede con una sola R, podríamos decir. ¿Ya? Y la octava, no, olvídenlo, esa propiedad ya la dijimos, ¿no es cierto? Y tienen hasta el minuto 35, ¿ya? A partir de ahora, ¿no es cierto? Unos 6 minutos pueden bastar, ¿no es cierto?
donde pueden aprovechar de suscribirse, activar la campanita, like, comentario, todo lo que quieran, y posiblemente paremos en cómo saber dónde ubicar los cómo ubicar las raíces, ¿no es cierto? Si no es si no es una raíz de de cubos perfectos o cuadrados perfectos, ya que hay una forma de saberlo, o sea, de cómo organizarse. Y vamos a hacer un ejercicio en caso, ¿no es cierto?, no sé, P es esto, R es esto. Ya, quedan unos 4 minutos en el reloj. Ya. Y creo que eso sería todo por esta clase. ¿Ya? Así que creo que lo voy a hacer un poco mejor. Aquí, ¿no es cierto? Ahí, aquí un 3. Ya, entonces la segunda raíz, la raíz que está al medio, ¿no es cierto? Es una raíz cúbica, raíz de 3. ¿Ya? Raíz a la tercera, podríamos decir, decirlo, ¿no es cierto? Usualmente, para los que quieran dar la prueba, ¿no es cierto? Usualmente se utiliza la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Algunas excepciones con la raíz a la cuarta y muy pocos casos con la raíz a la quinta, pero por lo general son la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Por lo general, yo diría el 99,9% de los casos, si no el 95%. Sí, es muy probable que lo hagan con estas dos raíces que son las más comunes, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, algo más, quedan 2 minutos y 4 segundos. Dijimos al minuto 35, vamos en el minuto 33. ¿Ya? Así que hay que, ¿no es cierto? Hay que ir, o sea, yo pongo este ejercicio porque aquí combinan un montón de propiedades, ¿no es cierto? Un montón de propiedades, ¿no es cierto? Donde es complicado, ¿no es cierto?, empezar, ¿no es cierto?, con las propiedades, pero al fin y al cabo, ¿no es cierto?, podemos, o sea, usualmente, ¿no es cierto?, o sea, si queremos aprender propiedades bien, ¿no es cierto?, podemos, queda menos un minuto por cierto, hacer ejercicios que deberían ser más difíciles, o que en teoría son más difíciles que los que se van a aplicar en la prueba. ¿Por qué? Porque así estaremos preparados. ¿Para qué? Para la prueba para la PTU, como le quieran decir. Así que para mi recomendación,
¿no es cierto? Dependiendo de cuántas preguntas estén, ¿no es cierto? Hagan ejercicios un poco más difíciles de los que se suponen que hagan. Usualmente el Mineduc manda así como una prueba que va a ser muy similar a la prueba de fin de año. Suele ser muy similar a una prueba que suelen mandar creo que entre mayo y junio o si no antes, porque así, ¿no es cierto? Porque así los estudiantes se pueden preparar por lo menos psicológicamente de cómo, qué estructuras, ¿no es cierto? Van a tener la prueba. Ya terminó, ¿no es cierto? Ya. Aquí, ¿no es cierto? Mi consejo es ir desde lo más adentro, desde lo que está más al interior, y luego ir expandiéndose, ¿ya? Así que aquí vemos que no hay una cantidad, un índice, así que es un 2. Así que copiamos el resto, ¿no es cierto? Raíz a la cuarta, 3, ¿no es cierto? Raíz a la tercera, la raíz cúbica, ¿no es cierto? Raíz, ¿no es cierto? De 2 por 2, 4 por 8, 32. Ya. Aquí aplicamos propiedades de nuevo, ¿no es cierto? Raíz a la cuarta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí que 32, aquí qué cantidad, en qué índice debería ir. Debería ir un 6, ¿no es cierto? 2 por 3, 6. Ya, aquí, ¿no es cierto? Ya podríamos utilizar calculadora, ¿no es cierto? Para sacarlo, ¿no es cierto? Que de hecho así fue como lo hice, ¿no es cierto? Y aquí quedaría, ¿no es cierto? Raíz a la cuarta ¿no es cierto? De la raíz a la sexta. Y aquí voy a poner el resultado, ¿no es cierto? Que es 23.328, ¿no es cierto? Y 6 por 4, 24, ¿no es cierto? La raíz de 24 de 23.328. Para el que quiera saber, eso es aproximadamente un 1,52053. ¿Ya? ¿Ya? Así que este sería el ejercicio, un poco complejo, un poco largo, ¿no es cierto? Pero ahí está. Así que vamos a ir al orden y aproximaciones de raíces. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo raíz de 10. ¿Ya? Yo sé que ese es un número real, ¿no es cierto? Porque aquí hay una raíz par, no es negativo, ¿no es cierto? Pero no sé cuánto es exactamente. Tal vez lo sé que es 3,16 aproximadamente. Pero en el caso de que yo no sepa, ¿no es cierto? Hay una forma, ¿no es cierto? Hay que mirar la cantidad subradical y ver si en qué números son de los cuadrados perfectos. Es decir, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49, el 64, 81, 100, 121 y 144. No dudo de que hagan hasta el 169, que es el cuadrado de 13, o superior. Sería muy raro. Usualmente van a estar entre los 100 primeros números naturales. ¿Ya? Así que
Si vemos la cantidad subradical, ¿no es cierto? Está entre la raíz de entre 9, entre la raíz de 9, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y que es menor, ¿no es cierto? A que la raíz de 16. Que eso sería 3, ¿no es cierto? Raíz de 10. Y 10, no, mentira. Y 4, ¿no es cierto? Es decir, la raíz de 10 es un número natural que está entre el 3 y el 4, que eso es aproximadamente 3,16. ¿No es cierto? Como podemos ver, el 10 está más cerca del 9 que del 16. Así que puede ser suponible, ¿no es cierto? Por eso se puede deducir, se puede inferir, ¿no es cierto? Pero la raíz de 30, ahí está más complicado, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está un poco más complicado porque lo podemos, ¿no es cierto? Porque es, ¿no es cierto? La raíz de 3 por la raíz de 10. Conocemos la raíz de 10, que es 3,16. Pero no conocemos la raíz de 3, que creo que es un 1,7 aproximadamente. 1,714 o algo así. No recuerdo exactamente, pero ¿no es cierto? Pero ¿no es cierto? Ya hasta el minuto 42 ya tuvieron suficiente tiempo. Suficiente tiempo y ya. Bueno, este número está entre el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque si lo elevamos al cuadrado, ¿no es cierto? Este queda 25, 30, 36. Es decir, es un número que está entre el 5 y el 6. Para el que estaba de curioso, ¿no es cierto? Es aproximadamente 5,477. ¿Ya? Y creo que lo vamos a dejar hasta acá. 43 minutos aproximadamente de video, de clase, perdón. Y like, comentario, suscríbanse, campanita, canal secundario, tengo un canal principal, Podcast 7, ¿no es cierto? Lo pueden ir a buscar y nos vemos en el siguiente viernes, en la segunda clase.